No, el hombre tiene que pensar conforme a lo diseñado por Dios. Y aquí estamos enseñando que eres un diseño divino, que vienes desde la eternidad para cumplir un propósito aquí en esta tierra. Y hoy estamos entrando a entender el potencial espiritual, porque el potencial natural es algo que viene de Dios para llevar a cabo algo único y glorioso, pero en la humanidad tiene sus limitaciones. Por eso necesitamos entender el potencial espiritual, las dos dimensiones, la dimensión natural y la dimensión espiritual. El hombre sin Dios, sin Cristo, está condenado a una eternidad apartado de Dios. Sin Cristo no tiene una esperanza de una eternidad en Dios. Solo Cristo, por eso dice la Escritura, es el camino, la verdad y la vida. Que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el regalo que recibimos, Pablo lo dice, el regalo de la salvación no es por obras, no es qué tan bueno soy, qué obras hago, cuánto estoy haciendo yo y teniendo mérito para recibir la salvación. No es por mérito personal, es por gracia. ¿Qué es lo que está prometiendo Jesús? Jesús está prometiendo la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Él mismo y la presencia de Dios Padre, la plenitud de la deidad. Este es el regalo más maravilloso que tenemos que entender y que viene a ser el potencial ilimitado de la iglesia de Cristo. Hola, cuánto gusto volver a estar nuevamente con ustedes para seguir hablando acerca de el potencial ilimitado de la iglesia. Hemos dicho que en el nuevo creyente, en el nacido de nuevo, aquel que ha nacido del Espíritu Santo por la obra de Jesús en la cruz, convergen dos dimensiones. Hemos hablado en esa dimensión natural del potencial natural, que Dios está esperando que lo descubramos, que lo aceptemos como parte del plan eterno de Dios para nuestras vidas, para cumplir un propósito aquí en esta tierra. Y por la obra de Jesús en el Calvario es restaurado, de tal manera que nosotros podemos llevar a cabo ese propósito. Por eso dice que hemos nacido de nuevo para buenas obras que Él preparó de antemano. Vamos a entrar ahora a hablar acerca del potencial espiritual. ¿Podemos hablar del potencial espiritual? Claro que sí. Y aquí yo quiero compartir, voy a tocar algunos versículos, pero te animo a que tú en espíritu de oración y de búsqueda genuina y honesta, le preguntes al Señor en tus tiempos a solas sobre estos textos y que el Espíritu Santo te muestre, te revele, te dé una convicción divina. Mira lo que voy a decir. Hemos dicho que el potencial natural no es algo que el hombre lo desarrolla en el sentido que es el que lo produce. Es algo dado por Dios, porque fuimos visualizados por Dios, diseñados. Hay un registro de lo que Dios programó para cada uno de nosotros. Luego nos formó. Allí está cada uno de los estudios que hemos hecho en esta serie. Entonces, esto no es humanismo, esto no es positivismo, esto es volver a la esencia de la palabra de cómo Dios nos ha creado, porque somos imagen y semejanza de Dios y puestos en esta tierra para la única cosa, para manifestar la gloria de Dios. Y ese propósito no ha cambiado. Por eso dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Isaías 60 dice que esa gloria de Dios está sobre ti. Y por eso te pide que te levantes a resplandecer en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. El potencial natural. Pero hablemos del potencial espiritual y yo quiero empezar leyendo lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Esta palabra dones es la palabra regalos. Lo que Pablo nos está diciendo, que la gracia de Dios, la cual se manifiesta por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que sean salvos. Pero tiene que haber una respuesta, y por eso Pablo es bien enfático en toda su carta. En el capítulo 1, capítulo 2, cuando dice, habiendo oído el evangelio de la salvación y habiendo creído, fuisteis sellados. Sí, está la bendición del gran amor de Dios, el cual quiere que todos sean salvos, que nadie se pierda. Pero nuestra respuesta es fundamental. Ahí está la clave o la condición. Enfoquémonos en dio dones a los hombres. El don de Cristo, es decir, ¿cuál es el don de Cristo? Es el regalo del Padre que envió a su Hijo. Cristo es el regalo de Dios, es el don de Dios. Y ese don, que es Cristo, hizo una obra en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados, al llevar Él todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Eso lo enseña la Escritura y es una enseñanza básica en la doctrina cristiana. Pero aquí necesitamos entender que Cristo vino y después de la obra en la cruz del Calvario, y una vez que nos ha dado los beneficios de esa obra que Él lleva en la cruz del Calvario, por eso dice un nuevo pacto, con mejores promesas, con mayores beneficios, el pacto hecho en la cruz. Y Pablo aquí, en Efesios capítulo 4, el versos 7 y 8 nos dice, y dio dones a los hombres. La palabra dones es la palabra regalos. Así que, ¿cuáles son los regalos en Cristo Jesús de parte de Dios para la humanidad? Número 1, definitivamente, es el regalo de la salvación. Pablo mismo, aquí en Efesios capítulo 2, dice, el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. Lo primero es el regalo de la salvación. El hombre sin Dios, sin Cristo, está condenado a una eternidad apartado de Dios. Sin Cristo no tiene una esperanza de una eternidad en Dios. Solo Cristo, por eso dice la Escritura, es el camino, la verdad y la vida. Que solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el regalo que recibimos, Pablo lo dice, el regalo de la salvación no es por obras, no es qué tan bueno soy, qué obras hago, ¿no? Cuánto estoy haciendo yo y teniendo mérito para recibir la salvación. No es por mérito personal, es por gracia. Nuevamente, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nuevamente para decir que no estamos hablando de positivismo, no estamos hablando de un humanismo en donde el hombre tiene que pensar como un superhombre. No, el hombre tiene que pensar conforme a lo diseñado por Dios. Y aquí estamos enseñando que eres un diseño divino, que vienes desde la eternidad para cumplir un propósito aquí en esta tierra. Y hoy estamos entrando a entender el potencial espiritual. Porque el potencial natural es algo que viene de Dios para llevar a cabo algo único y glorioso. Pero en la humanidad tiene sus limitaciones. Por eso necesitamos entender el potencial espiritual. Las dos dimensiones, la dimensión natural y la dimensión espiritual. Nadie puede dar la salvación. Nadie puede entregarle al hombre la salvación. Solo en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo nos está dando
una enseñanza acerca de los beneficios, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La primera bendición es el regalo de la salvación. Por favor, tenga esto presente, regalo de la salvación. No hay un precio que el ser humano pueda pagar, no hay nada absolutamente que el ser humano pueda hacer como obra por su propia mano para conseguir la salvación. Y esto lo podemos afirmar también con otro versículo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, el verso 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Que la salvación es una dádiva, otra vez es un regalo. La palabra de Efesios es dorema y aquí es dádiva. ¿Qué significa? Que lo recibimos sin merecerlo, que no tenemos un mérito. Dios no nos está premiando por algo bueno que nosotros estemos haciendo o hayamos hecho. Es un regalo. Es importante entender nosotros el potencial espiritual. A la medida que entendamos el potencial espiritual, que es ilimitado, vamos a poder vivir como una iglesia gloriosa, triunfante, que va de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y es esa iglesia resplandeciente por la cual nuestro Señor viene. La segunda venida de Cristo, que viene con todos sus santos, con todos sus ángeles, en toda su gloria y con todo su poder, ese es el fin. La segunda venida viene por una iglesia gloriosa y resplandeciente. Entendamos entonces estos regalos. El primer regalo, el regalo de la salvación. Efesios capítulo 2, no por obras. Romanos capítulo 6, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la salvación. Pero miremos un poco más allá. ¿Qué otros regalos? Nuevamente, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio regalos a los hombres. ¿Cuáles son esos otros regalos que le ha dado Dios a los hombres? Miremos lo que dice la Escritura. Entendamos. Entonces, vamos a Juan, donde el mismo Señor Jesucristo da una promesa. Y la promesa de la presencia. Ojo, la presencia de Dios y de la plenitud de la deidad. En Juan capítulo 14 encontramos que Jesús habla y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo sé que este pasaje no es nuevo para usted. Lo ha leído en más de una oportunidad. Vamos unos versos más adelante, versos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué es lo que está prometiendo Jesús? Jesús está prometiendo la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Él mismo y la presencia de Dios Padre, la plenitud de la deidad. Este es el regalo más maravilloso que tenemos que entender y que viene a ser el potencial ilimitado de la iglesia de Cristo. Otra vez, Jesús se encarnó y en esa condición no puede permanecer. Y vino para estar 33 años encarnado en esta tierra. Pero Él dice así, no os dejaré huérfanos. Está hablando en primera persona. No os dejaré, lo que significa que voy a estar yo presente. Pero luego dice, yo rogaré al Padre y Él enviará al otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Jesús dice, yo voy a estar,
Jesús dice, el Espíritu Santo va a estar, ¿no? Dice, y estará con vosotros y estará en vosotros. Su presencia. Pero va más allá. La presencia del Espíritu, la presencia de Jesús. Y en el verso 23 lo dice así ante la pregunta, ¿cómo es posible? No entendemos. ¿Cómo que vas a morir, que te vas y estarás, no estarás? ¿Cómo para nosotros y no para el mundo? Obvio, no están entendiendo porque esto pertenece a una dimensión espiritual en la cual Él le responde y les dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo que Jesús está prometiendo, la promesa de Jesús, es que la plenitud de la deidad vendrá para morar en el nacido de nuevo. Recuerden lo que dijo Jesús en el mismo Evangelio de Juan, que el Padre, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ya no, el nuevo pacto ya no es para que Dios esté en ese templo que habían construido, el santuario, el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que levantara. Eso terminó. Cuando Israel se divide, se hace en el reino del norte una réplica de toda la liturgia y en el monte. Entonces, Jesús mismo dijo, ni en el monte ni en el templo, que Dios se levantará un nuevo templo. Y Cristo lo que hizo es, al regalarnos el don de la salvación, al nacer de nuevo y nacer del Espíritu Santo, no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía o de la palabra de Ezequiel cuando dice, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré un espíritu nuevo y pondré allí mi Santo Espíritu, dice el Señor, de tal manera que andarán, caminarán, vivirán, practicarán mis mandamientos, mis estatutos. Es un diseño de Dios. Pablo nos dice que la presencia de Cristo viene para morar en nosotros. Así que de la promesa de Jesús vamos a la revelación y entendimiento de Pablo. Y aquí sí quiero leerles 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 4 y 5. Aquí es tan maravilloso cuando nosotros entendemos esta presencia divina. Para Pablo, mire, ¿cómo está la presencia divina? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pablo le está diciendo a la iglesia, aleluya. Pablo le está diciendo a la iglesia que Dios no solamente le ha regalado la salvación, que Dios no solamente nos ha concedido la eternidad. Gloria a Dios. No hay forma, no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para tener esa salvación. Pero déjame decirte que la gracia de Dios nos da la salvación. Pero no solamente es un tema de darnos la salvación, porque el Señor sabe que la iglesia tiene que llevar a cabo una misión aquí y ahora. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todos los nacidos de nuevo, de usted que ha entregado su vida a Cristo, de usted que reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador y ha nacido del Espíritu Santo, tal como lo prometió Jesús. Si me amas, entonces vendremos y estaremos con Él, haremos morada con Él, viviremos, habitaremos, estaremos en Él. ¿Sabes? Ese es el regalo más maravilloso. Y ese regalo se manifiesta por la presencia del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo, en ti está la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones. Por eso se llaman carismas, manifestaciones del Espíritu. Pero no solamente el Espíritu Santo, sino dice, hay diversidad de ministerios. La palabra ministerio es de latín, pero del griego con que se escribió es la palabra diaconías, que significa servicios.
hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Está hablando de Cristo, que Cristo está presente y Él hace posible que los ministerios, que los servicios, y eso lo hablaremos al detalle cuando hablemos de cada uno de estos, pero el mismo Señor Jesús está en nosotros, con nosotros, está en cada nacido de nuevo, en la iglesia. Es la presencia de Cristo que resucitó, que es hecho Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo, absolutamente lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dobla la rodilla delante de Él. Él está en nosotros, nacidos de nuevo, en usted que ha nacido de nuevo. Mas, como dice el texto, Pablo nos dice que no solamente está presente el Espíritu, gloria a Dios, Cristo, a través de los ministerios, sino que Dios mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo, el que hace todas las cosas. El otro regalo, aparte del regalo de la salvación, el don de la salvación, está el don de la presencia de Dios en la iglesia. La presencia de Dios en cada hijo e hija de Dios. Y eso se convierte en el potencial ilimitado. Por eso cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguiremos hablando del potencial espiritual. La iglesia no fue edificada por Cristo para vivir arrinconada, para vivir escondida, para vivir en dolor, en sufrimiento. Somos seres humanos y vivimos el dolor hasta la tribulación. Pero la presencia de Dios, tal como lo prometió Jesús, y no solo la presencia, la actividad divina hace que la iglesia tenga un potencial ilimitado. Y hacia eso iremos en esta serie, el potencial ilimitado de la iglesia. Que Dios te bendiga.